Bueno, la verdad es que Cristian tocó este tema la semana anterior al retiro. El tema es matrimonio versus el recasamiento. Hay una pequeña disputa ahí, ¿verdad? Pero hoy día, como Cristian lo hizo tan bien, yo perfectamente hoy día podría decir amén y nos vamos para la casa. Porque el fundamento bíblico estuvo certero, profundo y se consolidó. Por lo tanto, en cierta forma, ¿qué más vamos a agregar a lo que Dios dice? Pero buscando del Señor para también comunicarle a ustedes en este modesto tiempo que tenemos, ¿verdad? El Señor me hizo volver atrás, así como Star Wars. ¿Se acuerdan? Habían las películas nuevas, eran las de los años 80, y después en el año 2000 salieron películas que eran antes de la... Bueno, y ahí uno entiende el proceso completo. Hoy día vamos a volver atrás. Hay algunas cosas importantes, y Juan Pablo habló de ellas, que la verdad es que el recasamiento no se genera si antes no hay un matrimonio, ¿verdad? Si no, si no hay nada de matrimonio, no estaríamos hablando de recasarnos. A ver si me funciona esto. Oh, Rodrigo. Ahí, ya. Amén. Entonces, el primer punto que quiero que podamos conversar es el matrimonio. Bueno, antes del matrimonio hay toda una ruta, ¿verdad? Le podríamos decir la ruta del amor, tal vez, no sé, colocar un nombre ahí, en donde tiene una definición. Tiene exactamente una ruta, que perdón, ahí. Ahí. Ahí están los 3 puntos de una relación. La primera, que Víctor le llama la ilusión, ¿verdad? Que es el tiempo cuando los adolescentes andan con maripositas, ¿verdad? Que como que le gusta a alguien, pero no sabe, por lo tanto es un sueño posible, un proyecto de relación, o como ustedes le quieran llamar. Después de eso, cuando empieza a alcanzar cierta madurez, nos pasamos a algo que se llama noviazgo, en donde ya hay algo más consolidado, en donde la persona está un poco más madura, ¿verdad? A pesar de que pueda estar en la adolescencia o no, pero hay un objetivo claro, y es consolidarme con esa persona que el Señor me mostró para llegar al matrimonio, pero díganlo con ganas, llegar al matrimonio, en donde ahí no hay nada que hacer. Ahí es para toda la vida. Y es la consolidación de lo que vivimos en el noviazgo, ¿verdad? Y esto pareciera que fuese ser evolutivo, porque esa ilusión que tuve en una oportunidad se pasó a algo un poquito más serio, ¿verdad? En el noviazgo, donde se pusieron, a lo mejor bueno, esta es la ilusión. Nunca le he regalado un anillo a la Andrea. Esta es la ilusión. Me costó 60 lucas en el año 2008 y aún sirve, ¿verdad? Porque el matrimonio es más que un anillo. A ver. Entonces llegamos al matrimonio que dice la palabra que es para toda la vida. Una vez le escuché, no sé si a Juan Pablo, otro pastor, que en la etapa del noviazgo la podemos representar con una imagen. Un BMW. Una carretera asfaltada, recién asfaltada. La chica con los brazos levantados, viento en el pelo, ¿verdad? Recorriendo una ruta, un paisaje maravilloso. Y el noviazgo da para eso, para mostrar la mejor cara que tenemos, porque tenemos que ganar una conquista, ¿verdad? Tenemos que mostrarle a esa mujer que yo valgo la pena, pues, que soy un buen partido. Entonces nos vamos al matrimonio. El matrimonio off-road, ¿verdad? Entonces vamos por un camino embarrado, enlodado por completo, lleno de eventos, que son los hoyos en el camino, de piedras, la limpieza y la suavidad del BM que estaba anteriormente, hoy día se cambia por una doble tracción, un barro en los vidrios, llegan los hijos en el matrimonio, que son una caótica bendición, ¿verdad? Y a veces dan ganas de meterlo de nuevo a la guatita de la mamá, pero no, están ahí con nosotros y están para edificar nuestra vida, ¿verdad? Y consolidar el matrimonio completamente. Entonces hablemos de este último, del matrimonio.
Porque sin matrimonio no hay recasamiento, ¿verdad? Principios básicos del matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? Es una unión sagrada e indisoluble. Recordemos que es para toda la vida. ¿Y por qué es sagrada? Porque fue instaurada, fue consolidada, generada en el diseño profundo de Dios. ¿Y por qué es indisoluble? Porque es... Uy, pocos matrimonios aquí parece. Porque es para toda la vida. Porque nada lo puede disolver. ¿Quién lo creó? ¿Quién fue el que creó esto? Fue Dios, en su infinito amor por el hombre. Recuerden que cuando estaba ahí en el paraíso, ¿verdad? Dijo el Señor, oye, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer ayuda idónea. Y formó a la mujer, ¿verdad?, de la costilla del hombre. Por tanto, hay una intención de Dios de que el hombre sea bendecido a través del matrimonio. ¿Quién participa? Hoy día es importante decir esto, ¿verdad? En este tiempo, en este siglo, es importante decirlo. ¿Quiénes son los participantes del matrimonio? Un hombre y una mujer. Si tenemos mujer con mujer, ¿es válido? Si tenemos hombre con hombre, ¿es válido? Y esto no es locura, no es un chiste. Si tenemos un hombre y su mascota, ¿es válido? No es válido. Por lo tanto, los principios de Dios son súper claros. Es entre un hombre y una mujer. Por lo tanto, el matrimonio está fuera de toda ideología de este siglo, sino que viene desde el corazón profundo y eterno de Dios. ¿Por cuánto tiempo es el matrimonio? Para toda la vida. De ahí viene el casarse. Uno se casa con un anillo o se casa los dedos en la puerta, ¿eh? Pero ya fue, o sea, nada que hacer. Ya hubo un tiempo de conocerse, hubo un tiempo de mostrar la mejor y la peor cara de la persona, nos consolidamos en matrimonio, tuvo buena la fiesta, tuvo bueno el cotillón, ¿verdad? Lo pasamos bien, nos acostamos tarde y de ahí para adelante, bueno, lo comió y lo bailado, dicen, ahora hay que apechugar, ¿eh? Entonces es para toda la vida. ¿Qué características tiene el matrimonio? La siguiente. El casado sabe esto. Es una conformación de una nueva familia. El Código Civil también lo establece cuando nos casamos, ¿verdad? Por contrato, por el civil, que la familia es la base o es el núcleo de toda sociedad, ¿verdad? Porque de ahí parte el desarrollo de una sociedad, valga la redundancia. Es un compromiso mutuo, ¿verdad? Es decir, un pacto entre dos que es acerca de la fidelidad, del amor y el respeto. Esta es importante la que viene ahora. Es un choque cultural. ¿Eh? Mi esposa viene del sur, yo vengo de la zona central. Ellos tienen unas costumbres en el sur distintas a las que tenemos en la zona central. En el sur hablan cantadito. Hola, mi chico, ¿cómo estás? Qué bonito verte. Acá hablamos más pesados, ¿verdad? Hablamos de todo en jerga minera casi. Pero la forma de comer, la forma de vestir, la forma de tratar, la forma de lavar la loza, la manera de cocinar, el trato, la manera en que nos miramos, es un verdadero choque de dos culturas que de alguna manera se tienen que juntar, se tienen que homologar, tienen que ser uno. Otra característica importante es que en el matrimonio se descubre mi complemento. Cuando nosotros decimos, oye, la esposa que me dio el Señor, como que llegué a último a la repartición. Eso es decir, oye, el Señor se equivocó entonces. Entonces ya deja de ser Dios porque comete errores. Y resulta que la palabra dice que Dios es perfecto. Por lo tanto, ¿el problema es de Dios? El problema es que tú no has conocido tu complemento, que es algo absolutamente distinto y se vive dentro del matrimonio. En el matrimonio se genera el desarrollo de la intimidad de la pareja, ¿verdad? En el matrimonio está la crianza de los hijos, que pareciera que el corazón le pertenece, si dividiéramos el corazón, como que el marido en ese momento pasa a tener el 2% del corazón de la mujer, ¿verdad? El 50% es del Señor y el resto es para los hijos. Pero gracias, Señor, por ese tiempo, porque también es un tiempo de bendición.
Y finalmente, algo importante que el matrimonio a veces olvida, es una instancia de santificación mutua, en donde yo santifico a mi esposa y el marido, la mujer, también santifica a su marido. Ser santo significa apartado para Dios. Por lo tanto, yo aparto a mi esposa para Dios, aparto mi vida para Dios y juntamente entonces tenemos esta santificación. ¿Cuál es el propósito del matrimonio? Reflejar y expresar la gloria de Dios y resaltar el amor de Cristo dentro de la familia. Ayer Asaf hablaba de eso, hoy día iba a hablar de eso, pero bueno, es necesario exaltar a Dios, darle la gloria en la familia. Efesios 1 del 5 al 6 dice, nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, es decir, no tuvimos que hacer nada. A Él le agradó eso y lo hizo así. Para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado, es decir, en Cristo Jesús. ¿Cuáles son las dificultades? Porque hasta ahora hemos visto cosas buenas, ¿verdad? Pero también cosas que son difíciles de llevar. Recuerden lo del choque cultural, ¿eh? ¿Cuáles son las dificultades en el matrimonio? Ahí. Siguiente. Primero, la comunicación. Cuando hay mala comunicación en el matrimonio, se generan desacuerdos. Un hecho muy sencillo. Yo le dije a mi hijo que podía ir a jugar a la pelota y mi esposa le dijo que no podía ir a jugar a la pelota. ¿Qué ocurrió ahí? Un desacuerdo. Generó conflictos en el matrimonio. Siguiente. En la intimidad, cuando no hay una comunicación íntima, ¿verdad? Ahí en lo íntimo de la relación, ¿verdad? Se generan infidelidades. Y las infidelidades son, si no se tratan, ¿verdad? Si no son abordadas desde Cristo, no desde la psicología, desde Cristo, generan un quiebre. Siguiente. La convivencia, ¿verdad? Cuando hay una mala convivencia entre los cónyuges, entre la esposa, entre el marido, eso genera desinterés. Es decir, ya no me importa lo que le pase al otro. Agarro mi maletín y me voy a trabajar. ¿Qué pasa durante el día? No tengo idea. Y tampoco me interesa. ¿Han escuchado eso alguna vez? Siguiente. El respeto. Qué importante es el respeto dentro del matrimonio. Cuando el respeto es transgredido, se generan entonces discusiones. Se generan faltas de perdón y eso es complicado. Porque las discusiones pueden llevar a buen puerto y pueden llevar a mal puerto. Pueden tener consenso, como podemos estar haciendo la ley del hielo un día, a lo mejor dos. Pero ya cuando hay faltas de perdón, eso es pecado. Eso está alejado de la voluntad de Dios. Porque si Dios perdona todos nuestros pecados, todos, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Siguiente. La intolerancia. Ya no hay necesidad de ver al otro. Uy, es que este ya no lo puedo ni ver. Que se vaya a jugar a la pelota con su amigazo. Si lo único que le interesa el tercer tiempo, como si yo no supiera. No lo quiero ni ver. Eso genera intolerancia. Yo no tengo la capacidad de poder estar con la persona y poder hablar. Ya no hay falta de comunión solamente. Ya no hay una falta de convivencia, sino que hay una intolerancia. ¿Algunos de ustedes tienen intolerancia a la lactosa? Qué terrible, yo también. Qué terrible cuando uno se come un queso sureño lleno de leche y la verdad es que vamos al baño así rápido. O no empieza a darle la guatita al segundo. Intolerancia. Eso mismo refléjelo en el matrimonio. No lo tolero. Siguiente. Finalmente, entonces, cuando falta todo esto, ¿verdad? Que son algunas cosas, no todas, se genera un déficit en la expresión amorosa. A veces pensamos que el amor no se puede medir, no se puede palpar,
que no hay una unidad de medida para el amor. No se mide en metro cuadrado, ni en metro cúbico, ni en libra, ¿verdad? ¿Cómo medimos el amor? Por medio de las expresiones de amor. Voy caminando y le tomo la mano a mi esposa, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando la esposa va enojada y uno le quiere tomar la mano? Y la esconden en el bolsillo. Y uno, para no quedar mal y que lo vean, le pone la mano aquí entre medio del brazo, hermano, y la llevamos igual. Entonces, o el abrazo, un beso amoroso, un cariñito ahí en la cabeza. Se pierden las expresiones propias de un vínculo consagrado en el amor de Dios. Porque aunque ustedes no lo crean, Dios agasaja nuestra cabecita también. Dios nos apapacha ahí en su corazón. Es como que Dios estuviera acostadito y aquí estamos nosotros disfrutando y nos hace cariñito en la espalda. Tranquilo, va a pasar. Bueno, si nosotros somos el reflejo, la cabeza del hogar, los maridos sobre todo, que tenemos problemas en esto de la expresión amorosa, si Dios lo hace con nosotros, ¿por qué nosotros no lo hacemos con ellas? ¿Por qué la esposa no lo hace con el marido? Porque hay problemas que parecen leves, pero que en su conjunto generan dificultades importantes. Siguiente. Entonces, esto que acabamos de hablar nos ayuda a entender lo siguiente. Dentro del matrimonio, no hemos pasado el recasamiento, dentro del matrimonio, estamos entendiendo el matrimonio. El matrimonio, entonces, en toda su extensión, ¿verdad?, es una dificultad. No es fácil. Recuerden el todoterreno. Esa vez cuando se quieran casar, recuerden esa imagen. Es una dificultad en sí. Por tanto, la dificultad, me equivoqué, se transforma en una oportunidad. Eso siempre lo dicen en el lugar de trabajo. Toman las dificultades como oportunidades, ¿verdad?, para desarrollar algo nuevo, para innovar, etc. Entonces, tomemos el matrimonio dentro de todas sus dificultades como una oportunidad para ser edificado, una oportunidad para consagrarnos más en el Señor, para practicar la paciencia, la tolerancia y todas esas cosas que Pablo nos dice, ¿verdad? La dificultad no tiene por qué ser un medio de separación. Y eso es lo que el mundo no entiende. Hoy día la primera dificultad, ya no vemos, decimos, y están todas las leyes del hombre dispuestas para atender eso. No es un medio de separación la dificultad, sino que puede fortalecer el crecimiento y la vida espiritual personalmente de cada uno de los cónyuges, como la relación matrimonial, que es uno. Es una masa el matrimonio, es una unidad. Ahora, todo esto está determinado acerca de las dificultades en el matrimonio. Todo esto lo determina la cantidad de Cristo que tenemos en nuestra vida. Todo. ¿Cuánto de Cristo tienes en tu vida? Es cómo tú vas a llevar tu matrimonio. Es por eso la necesidad de poder predicar fuera de estas cuatro paredes. Porque afuera hay muchos que están viviendo todo esto que hemos estado hablando y no tienen nada de Cristo en su corazón. Ese es el apremio. Por eso es que hay una orden de parte de Dios de ir y hacer discípulos. La causa principal de la dificultad, entonces, los quiebres matrimoniales, es la falta de Cristo en sus vidas. Eclesiastés 4:12 dice, uno solo puede ser vencido, pero dos podrán resistir. Y demás, la cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. ¿Cuál es la cuerda, digo yo? ¿Tienen alguna noción? ¿Quién podría ser la cuerda en este texto? ¿Ah? Cristo es la cuerda. Él es el que genera la amalgama y pega hasta dos partes distintas. Una vez conversamos con la Andrea y decíamos, mira, si no tuviéramos al Señor, yo creo que no estaríamos juntos. Somos tan distintos, pero es justamente ese vínculo en el Señor lo que mantiene el vínculo cohesionado. Entonces, yo le puse la evolución de la mala idea, pero es porque ahora ya pasamos en un inicio de la ilusión, noviazgo, matrimonio. Vimos no sé si en profundidad, pero los generales aspectos del matrimonio, y hoy día ya nos situamos en esta parte, el matrimonio. Entonces tenemos
el matrimonio, que es el plan establecido por Dios eternamente en amor por el hombre, porque encontró que era bueno, ¿ah? Porque era necesario, porque estaba dentro de la arquitectura completa del diseño de la vida de Dios para el hombre, ¿ya? ¿Hubieron dificultades o no en el matrimonio? Hay un choque cultural en el matrimonio. Tenemos ese todoterreno por el barro que de repente empieza a aplacar, ¿verdad?, la buena convivencia en el matrimonio. ¿Y qué deciden en el mundo? Y lamentablemente dentro de la iglesia también. Me voy a separar. Aparece un ítem dentro de esta evolución del matrimonio que no está dentro del plan de Dios. Hay que saber que la separación no es parte del diseño de Dios. Es una obra complementaria, impuesta por el hombre, por la falta de Cristo que hay en el hombre. Si nosotros nos vamos entre el matrimonio y la separación, es decir, cuando me alejo de la otra persona, no sé, uno vive en una casa, otro vive en el otro, aún en esa instancia que está fuera del diseño de Dios, entre el matrimonio y la separación, no hay pecado aún. No están en pecado. Entre la separación y esta nueva manera de afrontar el vínculo llamado recasamiento, y es recasamiento porque me volví a casar, existe entonces una instancia de pecado. El problema no es que la persona se separe del otro en tema de alejamiento. El problema es que transgreda el vínculo que Dios tuvo en su diseño original. Entre el matrimonio y la separación no hay pecado. Pero entre separarme y volver a casarme con otra persona, pon atención. Ahí sí hay pecado. ¿Cuáles son las actitudes en general de los matrimonios que llevan justamente a esta instancia de separación? ¿Ya? La separación tiene remedio y tiene un remedio más o menos fácil de llegar. El recasamiento es complejo porque significa disolver completamente lo que en mi humanidad pudo haber construido. La intolerancia es parte de las actitudes que llevan a la separación. El egocentrismo, es decir, yo soy el centro de todas las cosas, a mí me pasa la cosa, yo me siento mal, yo estoy cansado, yo soy el que trabaja y tiene que lidiar con todo esto, yo me coloco en primer lugar. El egoísmo, cuando el egoísmo es la instancia en que dejo de pensar en el otro, en toda la gama del raciocinio del hombre. Dejo de pensar, por ejemplo, que mi esposa está cansada. Y dejo de pensar que ella a lo mejor no hace nada en la casa y resulta que ve a todos los niños todo el día, por ejemplo. Egoísmo, un pensamiento egoísta. Satanás es egoísta y es mentiroso. El orgullo. Yo no doy mi brazo a torcer. No la puedo perdonar. ¿Por qué la voy a perdonar? Si ella fue la que cometió el error, ¿por qué yo lo voy a hacer? Que se vaya. Que haga lo que quiera, que haga su vida. Eso es orgullo. Es una actitud de Satanás. Eso es algo que el Señor ha ido derribando en mí, por ejemplo. Yo me di cuenta con el tiempo que era orgulloso. Y finalmente, el Señor, en todas estas dificultades, por eso es que hablamos de que la dificultad del matrimonio es una oportunidad, en todas estas dificultades se ha generado una oportunidad, una bonanza respecto al crecimiento espiritual. Ahí. Esta es una estadística que encontré y que es penosa, es triste. Si nosotros nos vamos al INE, Instituto Nacional de Estadística, en el año 2023, está la página del INE, INE.cl, es una página que se desarrolla a realizar todas las estadísticas, ¿verdad? Todas las cuantificaciones de la población, rangos etarios, etc. Nosotros podemos encontrar este dato, por lo tanto yo no lo inventé, me lavo las manos como Pilato, está ahí, en donde dice que los matrimonios en el año 2023 en Chile, no estoy hablando de otro lugar ni que nos vamos a Inglaterra, no, en Chile, en el año 2023, 59 matrimonios. ¿Cuántas personas tiene el matrimonio? ¿Una o dos?
Entonces multiplicamos el 59 por 2 po, y vamos a tener la cantidad de personas. 59 matrimonios de cada 100 se separaron. Y no solamente se separaron, sino que se divorciaron. Que según el Código Civil actual, el divorcio deja absolutamente nula, en foja cero, el contrato matrimonial inicial. Por tanto, tiene plena libertad la persona para casarse con quien quiera. Mira qué fácil. De esos 100, 64.285 fueron matrimonios en el año 2023. Es decir, fue una jueza civil, ¿verdad? Y los declaró marido y mujer, puede besar a la novia. Y fueron una persona. Esto es civil. Fueron matrimonios. De ese universo general, ¿verdad? De esos 64.000, 38.000 y fracción. 38.093 se divorciaron el mismo año. Se casaron 64.000 y más de la mitad se divorció en el mismo año. La siguiente. Eso significa que el 59% de las parejas que se dan en matrimonio en el año 2023, que está a la vuelta de la esquina, el 59% no logra llegar a su matrimonio a término. Se separan en el primer año. ¿Saben qué es lo más terrible de esto, queridos? Que dentro de este 59% también está metida la iglesia. Si fuera en el mundo, hay que predicar más nomás. Pero en ese 59%, dentro de esos 34.093, también están metidas las parejas, los matrimonios que están dentro de la iglesia. Esto es un dato triste. Y con esto quiero mostrarles que cuando hablamos de recasamiento, es la palabra súper fácil decirla, pero en lo profundo de esto hay una maquinación profunda de Satanás, profunda, de destruir no solo el matrimonio, destruye la familia. ¿Qué ocurre con los hijos del matrimonio? ¿Qué ocurre con esos niños cuando el matrimonio se disuelve? Hay angustia, hay incertidumbre, quedan a la deriva y Satanás aprovecha de eso. Y los niños son parte entonces, o pasan a ser parte, peligrosamente pasan a ser parte del plan satánico de alejarlos de Cristo. Hablemos entonces del recasamiento. Y aquí me coloco casco y me abrigo. Siguiente Santi, por favor. Llamemos las cosas como son. El recasamiento es adulterio. No es otra cosa. Es adulterio. ¿Y el adulterio qué es? Y por favor, díganlo fuerte. Es pecado. El recasamiento es adulterio. Y el adulterio es pecado. Es un pecado grave. El adulterio es un pecado sexual grave, es una violación del pacto matrimonial que Dios tiene instaurado desde los tiempos remotos, desde que nosotros no éramos nada. Dice entonces, y vamos a dar un pequeño barrido acerca de estos textos, porque Cristian ya lo dijo muy bien, en Éxodo 20, es decir, nos vamos al inicio de las cosas, dice la palabra, no cometerás adulterio. Más claro, echarle agua, o sea, no cometerás adulterio. Es una orden, es una dirección colocada ya en el inicio de todo. Está dispuesto por Dios. Mateo 5:27 dice, habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Es decir, no solamente está a concretar, ¿verdad?, el adulterio, sino que nace acá, nace en los ojos, nace en la mente. Es algo que hay que estar renunciando seguramente constantemente, limpiando nuestro entendimiento, ¿verdad? Efesios 5:31 dice, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, dice la palabra, pero hablo con referencia a Cristo
y a la iglesia. Es decir, no solamente en el adulterio transgredimos el pacto con mi mujer o con el hombre que Dios me dio, sino que transgredimos el pacto de Dios con la iglesia. Hay una relación de Dios con su cuerpo y somos parte de la iglesia. El que peca dentro de la iglesia hace pecar al otro. El que es bendecido dentro de la iglesia bendice al otro. Estamos cohesionados, dice la palabra, como ligamentos, completamente estructurados, unidos los unos con los otros. Por lo tanto, si el adulterio se manifiesta dentro de la iglesia, hay una complejidad en el total del cuerpo de Cristo. Marcos 10:11 dice, y él le dijo, cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra, comete adulterio con ella. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Es decir, como decíamos en matemática, el orden de los factores no altera el producto. Si el hombre se casa, casado obviamente, ¿verdad?, con todas las de la ley y bendecido por Dios, se casa con otra mujer, comete adulterio. Y si esa mujer se casa con otro porque el marido la dejó, humanamente hablando, y se casa con otro, también comete adulterio. Esto lo que hace es reafirmar que el matrimonio es con una sola mujer, con un solo hombre y para toda la vida. Mateo es muy claro, Mateo 19 dice, y se acercaron a él algunos fariseos para probarle, diciendo, los fariseos se acercaron a Jesús, ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Y respondiendo Jesús le dijo, ¿no habéis leído que aquel que los creó, citando ahí a Dios Todopoderoso, desde el principio los hizo varón y hembra? Es por eso que hablábamos inicialmente que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y añadió, por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne, una masa homogénea, completa, absoluta. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Quiero repetirlo. Porque lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Hablamos de que el plan inicial de Dios terminaba en el matrimonio, ¿lo recuerdan? Y después venía una separación y después venía el recasamiento, el divorcio. Esas dos últimas instancias no están dentro de este diseño de Dios, porque lo que Dios quiere es que el hombre y la mujer estén unidos, ¿verdad?, para toda la vida y ningún hombre los separe. Ellos le dijeron entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, hablando de Jesús, por la dureza de vuestro corazón, Moisés lo permitió. Divorciados de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Es decir, hay un mandato superior a Moisés y es el mandato de Dios. Hoy día decimos acá, no hay ninguna ley que esté por sobre la ley. El que roba se va preso. No hay ningún decreto supremo. Nada. Una DDU. Nada. Que esté por sobre la ley. No existe nada. Y la ley la colocó Dios primero. El matrimonio no fue instaurado por Moisés. El matrimonio fue instaurado por Dios. Y Dios dice que ningún hombre separe lo que Dios ha unido. Yo digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad y se case con otra, comete adulterio. Siguiente, por favor. Entonces, siguiendo acerca y hablando acerca del recasamiento, ¿qué es el recasamiento? El recasamiento es una mentira del enemigo. No existe. No nace en el corazón de Dios. Es una mentira del enemigo. Es pecado, ¿verdad?, que normalmente se encuentra oculto en la permisividad. Es decir, no, ya, dejémoslo nomás. Hoy quizás que están recasados y quieren ir a la iglesia. Dejémoslo nomás. Aquí nos vamos a calentar la cabeza. Eso es ser permisivo. Eso es ocultar el mandato de Dios.
Y te lo voy a decir de esta forma para que quede súper claro. El ser permisivo en este tema es permitir que el pecado entre a la iglesia. El pecado oculta a la persona de Cristo. El pecado disuelve. El pecado rompe los lazos que puedan haber dentro de la iglesia. Es pecado y hay que llamarlo por su nombre. Establecer el recasamiento como un marco teórico posible diluye la fe y la transforma en filosofía. Es decir, ¿por qué vamos a la palabra? Oye, y los que están recasados se leen la palabra más que los fieles, po. La leen de principio a fin, buscando el restigio, ahí, el lugar. La ventanita, el hoyito por donde se mete el ratón. Yo tengo una gotera en la casa, como por 3 años. Y ya los barriles ya son parte de la casa. Están los muebles, los sillones y los barriles para la gotera, para que caiga el agua ahí. Me subió todas estas veces al techo y no la puedo encontrar la gotera. No puedo. ¿Por dónde pasa esta cuestión? Digo yo. Y le he puesto desde bolsas de basura hasta silicona por todos lados. He gastado de todo. He hecho soluciones económicas y soluciones más caras. Y se sigue pasando el agua. ¿Por qué? Porque el agua busca el lugar mínimo. El pequeño vestigio. La pequeña perforación. El vano más pequeñito va a colarse dentro de la casa. El pecado se comporta de la misma forma. Busca el lugar más pequeño que pueda haber, insignificante dentro de la iglesia, para entrar. El problema es que cuando entra, Satanás comienza a actuar. Porque las puertas que estaban cerradas fueron abiertas. Entonces cuando estamos leyendo, no, pero es que la palabra dice aquí esto, pero y si lo interpretamos así, yo me puedo casar, po. Y empezamos a buscar la yayita, la coma, el punto, el acento que me permita casarme con otra. Y la fe, ¿qué pasa con la fe? Se diluye. Ya no hay fe ahí. Hay filosofía. ¿Ustedes saben lo que es la filosofía? Es un pensamiento lógico. Es generar un pensamiento total que me permita generar teorías, que me permita hacer tesinas o tesis. ¿Para qué? Que pueden ser buenas o malas, para yo poder buscar allí ese punto de interpretación donde yo me pueda colar de la misma palabra, ¿verdad? Y poder generar el pecado dentro. No estamos haciendo cómplices de lo que el león, o sea, lo que el lobo quiere cazar dentro de la iglesia, que son las ovejitas. No tenemos que ser permisivos con esto. La única vía válida, entonces, dentro del orden de Dios para volver a casarme con otra persona es que uno de los dos cónyuges fallezca. Que patelaucha. Ahí se acaba, ahí se disuelve el vínculo, ¿verdad? Y no estoy hablando de vínculo de contrato civil, sino que estoy viendo el vínculo de que son uno, según Dios. Son una sola carne. Ahí se disuelve, ahí se corta la carne, ¿verdad? Por lo tanto, dice 1 Corintios 7:39, la mujer está ligada mientras el marido vive. Pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee, y aquí hay una salvedad importante, solo que en el Señor. Es decir, no se une a yugo desigual, ni ninguna otra de las cosas que no están dentro del diseño original del Señor. Se puede disolver, se puede volver a casar, ¿verdad? Cuando el marido perece, caduca, pero lo tiene que hacer en el orden de Dios. Si está en el mundo, obviamente, bueno, escogerá a quien sea. Pero si esto ocurre dentro de la iglesia, se tiene que casar con un hermano, de verdad, con un discípulo del Señor. Eso es estar dentro del orden de Dios. Siguiente, por favor. Entonces, un principio de fe. Si a Dios se le ama, se le obedece. Podemos decirlo de otra manera. Si yo creo en Dios, le tengo que creer.
Entonces no puedo andar por la vía diciendo, gloria a Dios, aquí está el Señor, y me divorcio y me recaso. Si eso está fuera del margen de Dios, o somos obedientes o no lo somos. O amamos a Dios o no lo amamos. Dice la palabra en Juan 14:15, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y uno de los mandamientos que estaba allá en el Éxodo es, no cometerás adulterio. ¿Se entiende, cierto? ¿Sí? ¿Cómo debemos entonces ver al recasado? Porque entendemos lo que fue el matrimonio. Se separó este matrimonio. Por algún motivo hubo un recasamiento. Eso está fuera del orden de Dios, fuera del diseño original de Dios. Pero nosotros como iglesia, que nos tocan todos estos casos, ¿verdad?, que de repente llegan a nuestra vida, ¿cómo debemos ver entonces al que está recasado? Primero, Juan 8:11 dice, pero Jesús se fue al monte de los olivos, y al amanecer vino otra vez al templo. Y todo el pueblo venía a él, y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en el adulterio, y poniéndola en medio le dijeron a Jesús, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Es decir, la mujer no tenía cómo sacárselo. Había sido pillada, infraganti. ¿Ah? Como dice la PDI. Y en la ley, Moisés nos ordenó apedrear esta clase de mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Decían esto probándole a Jesús para tener de qué acusarle. Recordemos que en ese tiempo estaban tratando de aprenderlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. E inclinándose de nuevo, seguía escribiendo en la tierra. La hizo de oro Jesús. Se levantó, dijo lo que tenía que decir y volvió a su lugar. Pero al oír esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose nuevamente, entonces Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella respondió, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Vete, le dice, vete, pero le da una salvedad. Vete y desde ahora no peques más. Es decir, desde ahora no sigas practicando el adulterio. Jesús no condena. Jesús no es un condenador. Jesús es un Dios rico en misericordia, tardo a la ira, pero que no tolera el pecado. Porque si no, la mujer le hubiera dicho, ya sí, váyase, váyase. Pero no le dijo, váyase. Deja de pecar, le dijo. Deja de pecar. Por lo tanto, ¿cómo debemos ser con aquellos recasados que a lo mejor llegan a nuestra vida por necesidad, porque el Señor los envió, porque hay un plan de Dios para ellos? Debemos verlo como Jesús ve a la mujer, a la pecadora. Es decir, la vio con amor y la vio con misericordia. Así debemos ver a esas personas, ¿verdad? Esos amados. Lucas 15, del 4 al 7 dice, ¿qué hombre de vosotros si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras esta perdida hasta que la haya? Al encontrarla, la pone aquí en sus hombros, gozoso. Y cuando llega a su casa, reúne a los amigos, a los vecinos, diciéndole, alegraos conmigo, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Cómo debemos ser con los recasados? Debemos ser un canal de verdad. Un canal de verdad a lo que Cristo quiere para sus vidas. Debemos entonces llevarlos al arrepentimiento, no separarlos.
Porque cuando los separamos, ¿verdad? Afuera no hay nada bueno para ellos. Debemos incluirlos, atenderlos, ¿verdad? Pero llevarlos al arrepentimiento, como Jesús lo hizo con la mujer adúltera. Siguiente, por favor. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Cómo debemos ser con ellos? No ser excluyentes, como decíamos. No buscar la tarea fácil, porque a veces entre un hermano nuevito, ¿verdad?, que quiere conocer al Señor, que ni siquiera está casado porque es un joven, y un matrimonio recasado que necesita de Cristo, más fácil el joven. La otra pareja es más compleja. Es una tarea, decimos. No, vamos con el joven. No busquemos la tarea fácil. Busquemos hacer la obra, que es distinto. Busquemos hacer la voluntad de Dios, porque la palabra dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, ninguno. Y ellos son parte de esos ninguno. Siguiente. Finalmente, Romanos 12:12 dice: y no os adaptéis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiques cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfectos. Entonces debemos ser justos, justos en amor, como por ejemplo María y José. José podría haberle dado carta de repudio y lo iba a hacer, hasta que apareció el ángel. ¿Qué significa que haya aparecido el ángel? ¿Que a José le dio miedo? ¿Que lo hizo por temor? Que el ángel le dijo: no te estoy poniendo el cuchillito en el cuello, pero no tenéis que dar carta de repudio. No fue así. El ángel, ¿qué fue lo que hizo? Le dijo la voluntad del Padre. Le dijo lo que Dios había diseñado para María. Le dijo que ahí había fruto de él. Dijo la palabra. Dijo lo que Dios le mandó. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser justos, como José. El corazón de justicia que él tiene. Y debemos hacer lo que Dios dice en este sentido. El recasamiento se debe tomar como pecado, pero el pecado no determina al hombre. Es el arrepentimiento, es la persona de Cristo la que determina el futuro de la persona. ¿Cuánto de Cristo hay en él? ¿Cuánto de Cristo no hay en él? Eso sí es determinante. Eso sí es tarea nuestra. En amor, en justicia, debemos mirarlos con misericordia, atenderlo como pecado, pero tener misericordia, como Jesús así también lo ha hecho. Finalmente, entonces, los invito a que podamos pararnos de pie. Vamos a orar por los matrimonios, ¿verdad? ¿Cuántos matrimonios hay acá? Mira, yo sé que hace hambre y les pido perdón, pero no solo de pan vivirá el hombre. Amén.